Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos delante de Él. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí bajo una tormenta de nieve en la ciudad de Nueva York, pero gracias a Dios lo estamos pasando bien. Los niños están contentos, la mayoría, que pueden estar en casa por la nieve. Entonces, como lo dije ayer, voy a tener más tiempo, entonces voy a dar otra clase a las 4 de los evangelios y a las 7 de... Así que solo le pido oración para que Dios me ayude y me pueda enfocar y prepararme adecuadamente. Me da mucho gusto saludarle en esta experiencia que estamos teniendo, estudiando los evangelios. Primeramente, permíteme pedir al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por este día y gracias, Padre, porque al amanecer vimos, Padre, la ciudad, los campos, los prados, las montañas, tanto en el estado de Pensilvania como aquí en la ciudad de Nueva York, cubierta de nieve. Gracias, Padre, porque purificas el aire y los estanques se van a llenar llegando el mes de abril por la nieve derretida. Gracias por cada hermano y cada hermana a quien tú has movido su corazón para estudiar tu palabra juntamente conmigo. Todos somos estudiantes, todos necesitamos aprender a ser corregidos. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos enseñe, que nos instruya, porque tú eres el maestro por excelencia. Padre, presento este espacio sagrado, este tiempo, esta hora, o lo que tú tengas ya determinado, para que así podamos nosotros ser edificados. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, amén. Muy bien, amados, pues, que bendiga a Josefina Acevedo. Díganos de dónde se encuentra. La hermana Maritza está en el Bronx. Dios la bendiga, hermana Maritza. Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, donde he vivido por más de 50 años. Ay, Dios mío. Nuestra hermana Rosy Moreno está en Texas o Texas. Y bueno, y los demás, pues, Belki Orozco. Dios le guarde. Feliz día, hermano. Bendiciones del Señor a usted. Estamos en el curso de los evangelios. Y ya tenemos, pues, desde... Ok, a la Florida. Ok, hermana. Bendiciones a todos. Amén. Que Dios le guarde a todos. Pues aquí estamos bajo un tiempo de nieve, una tormenta de nieve. No es muy fuerte, porque aún veo los carros. Aquí nada lo detiene. Cuando uno vive aquí, la niebla lo detiene a uno. La escuela tiene que ser cerrada porque es muy difícil, pues, conducir en la nieve. Pero ya uno está acostumbrado y uno maneja la situación. Después de tantos años no viviendo aquí, pues uno se adapta. Espero que estemos preparados, que nuestro corazón esté dispuesto, como dice el Salmo 108, y que oremos la oración del Salmo. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley, de tu palabra. Lámpara es a nuestro pie su palabra y lumbrera a nuestro camino. Tuve problemas con el internet, por eso me conecté un poquito más tarde. No había conexión, parece por la nieve, eso pasa. Así que ya ustedes saben, se nos va la señal, espero que no, pero ya ustedes saben. Comparte el contenido desde ahora para que la persona sea alertada, porque una persona se olvida o... Todo depende. Yo soy metódico, si algo tan importante como esto, yo pongo como para despertarme, para el trabajo por 38 años, ponía mi alarma, yo lo pongo, ok. Esto es muy importante, lo de Dios, no podemos decir, a veces cantamos cosas que Dios es el primero, y entonces cuando viene la práctica, es otra cosa, que Dios nos ayude, hermano. Bien, déjeme darle un breve repaso. Entonces, en la biografía de Jesús, tenemos que tocar su juventud. A una partecita que no toqué, entonces voy a cubrirla hoy.
Dios le bendiga, hermana. Pastora Larissa, ¿de dónde nos escribe? Sierva de Dios. Estamos en la ciudad de Nueva York. Este es el curso de los evangelios. Este curso va a tener 19 clases. Esta es la, no recuerdo, la quinta. ¿Dónde está mi asistente? Que no me puso el anuncio. Hermana Marisa. Al principio, hermana, pónganos porque yo tengo demasiadas cosas en la cabeza, hermana. Entonces son tantas clases y tantas cosas. Y me estoy preparando para el domingo y eso es demasiado trabajo que yo tengo. Ah, pero los pastores no trabajan, dijeron algunos, ¿verdad? Si yo supiera. El curso de los evangelios es fundamental para uno poder entender lo que tiene que ver. Sí, gracias. Clase 5, gracias. Bueno, esta es la continuación en realidad. Está pendiente. Esta es la continuación porque faltó una parte, yo dije. Entonces ya usted sabe. Entonces, sí, entonces será la otra parte de la 4. Esté pendiente a ese detalle, porque a veces yo no termino una clase y es la misma, pero que me falta una parte porque es muy extensa. Porque esta clase son para 90 minutos. Entonces, cuando el Señor me toma, el Espíritu de Dios pone cosas en mi mente, en mi corazón, y yo tengo que en momento decirle. Entonces, a veces coge un poquito de tiempo, pero usted entiende, hermano. Bien, estamos estudiando un curso que se llama Los Evangelios. Y hemos tratado el tema de el Evangelio en los Evangelios. Te bendiga, hermana Rivera. Bendiciones, hermana. Entonces, tocamos que dentro de los 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos, del mismo enfoque, Mateo, Marcos y Lucas, entonces está el evangelio según San Juan, son 4. Por boca de 2 o más testigos, toda cosa será confirmada. O sea, Dios dice algo y es el primero que cumple su ley. ¿Usted ha notado eso? O sea, cuando Dios da leyes, Él mismo se sujeta a sus leyes. Entonces, si dice, yo no puedo mentir, pues Dios nunca miente. Yo no cambio, pues Dios no cambia. Yo soy el alto y sublime, Yo soy eterno. ¿Entendemos, verdad, hermano? Entonces, 4 testigos, Él dice, por boca de 2 o más testigos toda cosa será confirmada, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, resulta ser que entonces el Espíritu Santo quiso tomar la vida terrenal del Maestro, del Mesías, y darnos 3 fotografías, Mateo, Marcos, Lucas, y luego el cuarto evangelio es Juan. Juan lo mira desde Mateo, Marcos y Lucas lo miran a Jesús humano. Su genealogía está en Mateo y Lucas. Entonces, Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Marcos. Pero Juan lo presenta desde su divinidad. Usted nota que Juan no habla de genealogía, no. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces usted puede entender que en los evangelios esas cuatro fotografías para obtener un cuadro perfecto. Usted sabe que a veces uno toma fotos y la toman de diferentes lados, ¿verdad? Bueno, a las personas que cometen delito le damos un mugshot, lo ponen en diferentes partes. Bueno, estas son fotografías, 4 fotografías de nuestro Señor Jesucristo presentadas en los evangelios. Entonces, Dios bendiga a Ayala. Entonces, el evangelio está dentro de los 4 evangelios. Y tiene que ver, 1 Corintios 15, del 1 al 4, es vital que usted tenga siempre presente esa escritura para su propia edificación y también para usted compartir con los demás. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, yo te guardo, hermana Raquel, mucha nieve por allá también, en Pensilvania. El evangelio
son las buenas nuevas de salvación que nos dicen que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque el hombre que ha pecado está en una gran deuda. Porque la paga por el pecado es la muerte. Entonces Dios es el acreedor. Alguien tenía que pagar por esa deuda. Nosotros no podíamos pagar porque la deuda es la muerte. Nosotros vamos a morir a consecuencia de nuestros pecados. Pero entonces, la manera que Dios demandó para poder rescatarnos era la muerte de alguien que sea perfecto, para que pudiese cubrir nuestro pecado. Entonces, ningún ser humano es perfecto. Los ángeles no entran en este asunto. Entonces, Dios determinó que de la única manera de poder sacar a nosotros del lodo cenagoso del pecado era Él mismo viniendo, Dios mismo viniendo en la persona de su Hijo, en la encarnación, 100% hombre, 100% Dios. Saludo, Angie. Entonces, poder pagar la penalidad por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted ve que en el Antiguo Testamento ya se anunciaba eso con todos los animales. Los animales tenían que ser sin mancha, sin defecto. Todos los animales tenían que ser perfectos. Entonces Dios tomó a su Hijo, lo entregó, así, hermano Rivera, Dios le guarde, lo entregó por nuestras iniquidades. Isaías lo dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra fe, de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados, y nosotros tuvimos como abatido de Dios. Isaías, 700 años antes de Cristo, ya vio el drama. Por la óptica profética que Dios le dio, él pudo ver la escena del Gólgota, en Jerusalén, el Calvario, la muerte, los soldados, la ignominia, el terrible peso que cayó sobre él, que me correspondía a mí, por mi pecado y por los tuyos. Entonces, eso fue lo que Dios hizo, en síntesis. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura, resurrección y aparición de Jesucristo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Eso que dije está, esos 4 componentes. Cristo tenía que morir, tenía que ser muerte de cruz, maldito todo aquel que muere en un madero. Tenía que resucitar al tercer día para comprobar que el Padre había aceptado su sacrificio. Y no solamente resucitar, tenía que aparecerse. Se apareció por 40 días después que resucitó. Se apareció a docenas de personas, a 500 hermanos juntos, dice Pablo en Corintios. Y luego, allá en el Monte de los Olivos, ascendió a la diestra del Padre, en presencia de multitudes. Y ha de regresar de nuevo. ¿Okay? Entonces, cuando los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos presentan, nos dan 4 relatos que tienen que ver con lo mismo, pero que tiene diferencia. De la única manera que yo puedo ilustrar solo es cuando hay un incidente. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, a un evento, algo que acontece, un accidente, y van los reporteros, el canal 2, el canal 4, el canal 5, el canal 41, y cada uno viene, ellos no se comunican, ellos ponen su cámara y comienzan a investigar, a preguntar. Entonces cada uno relata lo que pasó. Usted escucha las noticias, usted nota que a veces hay uno que no dice algo que el otro dijo. A veces se contradicen, dicen, no, que fue así, sí. Bueno. Entonces el punto es que un solo evento, 4 reporteros para decir lo que ha acontecido.
todos los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo para relatar. Ellos investigaron, ellos escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios. No vaya usted a pensar que se inspirado por el Espíritu de Dios, que vino un trance sobre ellos y que cogieron la pluma y que comenzaron a la mano. Eso es misticismo. Ellos estaban en su juicio cabal, ellos escribieron, investigaron y el Espíritu de Dios dirigió qué dato él quería que registrase, qué dato omitir. Por ejemplo, desde la edad de 12 a 30 años la Biblia no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo, no le plació dar esos datos. Y eso es irrelevante. Irrelevante relatar todo eso. El Espíritu Santo escoge los eventos que son importantes, los eventos que conectan, que se entrelazan con todas las profecías. Este es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde la promesa de Génesis 3:15, las túnicas de pieles, la caída del hombre, todo lo que acontece, y aquí está el Nuevo Testamento, y todo ese río se une herméticamente, perfectamente, y no hay contradicción en lo que dicen los profetas y lo que relataron los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, vamos ahora aquí a lo que tenemos por hoy. Continuamos con la biografía de Jesús. Estudiamos su niñez, estudiamos su nacimiento. Déjame ver si lo encuentro. Ok, su anuncio. Ustedes lo pueden ver aquí. Déjame ver si me muevo un poquito para acá, a ver si puedo. Usted ve el anuncio, la señal de la estrella de Jacob, etc. Y luego, yo quiero tocar aquí esta parte ahora. Yo quiero ir a la parte de su juventud. Yo he oído muchas veces que dicen que Jesucristo fue un carpintero. Se escriben canciones y se dice que él era carpintero. Vamos a la Biblia para ver lo que dice. Ok, los textos que están ahí, ustedes lo pueden buscar, ok. Por favor, busquen los textos y tengan su Biblia a mano y tomen nota y haga preguntas. Aquí en Marcos capítulo 13, versículo 55. Wow, Marcos, no, eso está mal. Me van a disculpar, esta cita está mal. Ah, no, perdón, en Mateo. No, el que estoy mal soy yo. Fue que tomé la cita y no vi bien esto. Mateo 13, 55. Vamos a tomar el contexto. Versículo 13, versículo 53. ¿Tiene su Biblia? Acontece que cuando terminó Jesús esas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, mira lo que decían de él a escucharlo predicar. Igual como cuando tenía 12 años estaba en el templo en Jerusalén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Están escuchando? El hijo del carpintero. Que mi papá sea un abogado no significa que yo sea un abogado automáticamente. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. Ahí está una cita contundente para nuestro amigo católico que dice que María y José no tuvieron más hijos. Note, habla de sus hermanos y sus hermanas, plural. En ese tiempo no era un muchacho que tenía, eran muchos. Podríamos decir que Jesús tuvo quizás 6 hermanos carnales. Ok, ahora bien, dice aquí que es el hijo del carpintero. Ustedes van a ver por qué yo tengo que decir esto y enfatizar en esto. Bendiciones, hermana Claudia. Entonces,
Claro, no estamos diciendo que Jesucristo un día no fue al taller y cogió una tabla, labró, cortó, hizo algo con su padre adoptivo. Eso es típico. Pero Jesucristo no vino al mundo para ser carpintero, ese es mi punto. Jesucristo no vino al mundo para hacer eso. Y yo te lo voy a comprobar con la misma Biblia, pero todavía no es el momento. Ok, ahora, en Lucas capítulo 3, pásate a Lucas ahora, el Evangelio, encuérdate que estamos estudiando la biografía de Jesús, te estoy dando algunas pinceladas sobre la vida de Jesús, su nacimiento, su niñez, ahora su juventud. Mientras él crecía, esa etapa que la Biblia dice muy poco, pero que dice estos detalles y uno lo puede aplicar a ese tiempo. Aquí en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, Jesús mismo, versículo 23, 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Eso concuerda con el Antiguo Testamento porque los levitas comenzaban su ministerio en el templo a esa edad. ¿Okay? Disculpen ahí. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Leví. Y ahí entra, en ese pasaje, ahí entra en la genealogía del Señor. La primera está en Mateo. Dios te bendiga, prima. Luz divina, Dios te guarde. Aquí en Lucas, capítulo 2, versículo 19, dice: cuando el ángel le reveló que ella iba a ser la madre, gloria a Dios en las alturas, versículo 14, dice que luego que el niño nació lo encontraron en un pesebre, envuelto en pañales. Y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Cuando le dijo, no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todo lo que el niño dijo a la edad de 12 años, todo lo que se decía con relación a su niño, porque ella sabía que ese niño no lo tuvo ella, no fue concebido a consecuencia de su unión marital, conyugal con José, su marido. En el versículo 32, es importante que usted tenga su Biblia, hermano. Yo enfatizo en esto, porque, hermano, yo le voy a decir esto: el pueblo de Dios tiene una mala costumbre y una falta de respeto. Se está predicando la palabra y el predicador está hablando y yo con la Biblia cerrada. Oye, Dios mío, yo digo, hermano, eso es algo terrible. Va a un mensaje, algunos ni abren la Biblia. Sí, algunos del cuerpo de Cristo, sí, lo que me están oyendo, algunos de ustedes si lo oyen, sí, se lo estoy diciendo, porque yo lo veo, y más que eso lo ve el Señor. Aquí no estamos con juego, hermano. Dejemos de jugar a la iglesia y póngase las pilas. Dice el versículo 31, hablando de la salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Luz y gloria. Ok. En Mateo capítulo 1, vuélvete a la izquierda. Mateo capítulo 1, versículo 20. Ahí es cuando el ángel se le revela, le revela a José que acepte a María, su mujer, cuando se descubrió. Ella, claro, lo supo, tuvo los síntomas del embarazo, que ustedes las mujeres saben, conocen. Y también
se le reveló un sueño. Ella estaba, mire, la boda judía tenía 4 etapas. Ellos estaban en la tercera etapa, que era el desposorio, que no es como dicen ahí, en compromiso, más que compromiso, porque cuando estaba en el estado de desposorio, ya legalmente, según la ley judaica, eran casados. El ángel le llama a ella tu mujer. Es decir, que el ángel se sujetaba a esas leyes. ¿Usted se da cuenta de eso? El ángel mismo, sabiendo que era así, las cosas de la vida, tu mujer, no se habían unido como marido y mujer, no se habían unido. En ese intervalo es que el Espíritu Santo se le aparece, el Espíritu Santo le revela que iba a ser la madre, la bienaventurada, la que había de traer al mundo, concebir, 2 componentes, concebir, esa es la parte humana, y engendrar, esa es la parte divina. El Espíritu Santo le hizo sombra. Pureza de parte de ella, y santidad, porque santo ser, lo que va a ser engendrado en ti, será santo, es santo, el Hijo de Dios. Oído, lo importante y lo que hay que realzar no es la pureza de María, y lo fue, la virginidad de María, y lo fue, es a Jesucristo el que tenemos que ponerlo en la palestra, en el enfoque. Aquí el héroe de la película no es María. Oh, no es María. Amigos católicos, si usted está escuchando esto, no es María, es Jesucristo el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y en ninguna otra salvación. Solamente por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz es que el hombre puede llegar a la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todas estas cosas uno tiene que tener claro y explicárselo a la persona que... Yo bendiga a la hermana Quesada. Ok. Estamos en el curso de los evangelios. Ahora, aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 31, por favor, te ruego que use tu Biblia. No crea lo que yo le digo, confirme lo que yo le digo. No diga, hermano Juan dijo esto, y confírmelo, compruébelo, sea como los de Berea, que ellos comprobaban lo que se les decía. Aquí en Lucas, en el capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Ajá, así fue, Yeshua fue el nombre que se le dio. Se le cambió, se le puso Jesús. Se helenizó su nombre usando términos griegos, pero el nombre de él es Yeshua, así fue que se le dijo. Y así María lo llamaba. Cuando María lo llama, dice Jesús, no dice Yeshua, así fue que lo llamó. Para que usted esté claro. Okay. Y este era grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ahí fue cuando María le dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón. Cosa tan extraordinaria. Y yo digo, el varón te conoce a ti. El varón te conoce a ti. Ah, sí, cada cosa, cada pensamiento, cada acción. El varón que nos ve, el viviente que nos ve, dice Agar. Ok, ahora bien. Voy ahora a contestar por qué Jesucristo no fue un carpintero, ni nació para ser un carpintero. Okay. Pásate a segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aquí vamos a ver este pasaje muy importante. Déjame reiterar. El padre adoptivo, la profesión del padre adoptivo, el padre adoptivo fue carpintero. Él tenía su taller
Y ese era su trabajo. Jesucristo seguramente estaba en el taller y le arregló las tablas, ayudó, madera y cortó. Pero Dios, el Padre no lo instaló en el mundo para que él fuese un carpintero. Ya la obra del Padre, la agenda de Cristo era una agenda divina. Eso no quiere decir que Jesucristo era un vago, un irresponsable. Jesucristo no es un ser más responsable, más metódico, en todo el sentido de la palabra, porque recuerde, Jesucristo fue el hombre perfecto en sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, sus ademanes, en absolutamente todo lo que él hacía tenía la perfección, porque era Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Ahora, ¿por qué Jesucristo no podemos decir nosotros, como yo lo he visto, lo he leído? Yo había una canción que se cantaba, que hubo un compositor cristiano que fue a la congregación hace muchos años, y él tenía una canción que decía así: lo han visto formar una silla con gesto de amor. Una canción que habla de que Jesucristo, como si fuera un carpintero, él lo presenta como un carpintero en esa canción. En ese tiempo, yo la cantaba porque todo el mundo estaba cantándola con él, muy buen compositor. Entonces, pero luego al transcurrir el tiempo, hay que aprender y desaprender. Y mira lo que dice aquí, ¿por qué Jesucristo no fue carpintero? 2 Timoteo 2:4. Si tienes tu Biblia y lo marca, un día viene un argumento y tú dices, ajá, míralo aquí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Más claro no puede estar. Pablo está hablando aquí de un soldado, ¿verdad? Un soldado lo reclutan. Aquí yo lo veo, donde tenemos la congregación, a un lugar de la Guardia Nacional y a un letrero. Reclutamiento. Entonces ahí yo veo los hombres, todos con sus uniformes y toda la parafernalia militar. Y hay periodos donde ellos están reclutando muchachos. Entonces hay disciplina de orden. Entonces dice, desde el momento que tú eres soldado, ahí todo cambia. Tu ropa es diferente. Tiene que cambiar un montón de cosas. Tiene que entrenamiento. Te tomaron por soldado. Ya tú no te perteneces. Tú perteneces ahora por ese tiempo a la milicia. Bueno, el Padre reclutó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para ser el Salvador, el Redentor del mundo. Y por lo tanto, Él vino con el plan salvífico. Ya a la edad de 12 años, Él no está jugando con un muchachito, está en los negocios de su padre, en el templo, hablando con los doctores de la ley. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Y María estaba completamente descorazonada, ella estaba quebrantada su corazón. Dice, no se enreden en los negocios de la vida. Ser carpintero es negocio. Él no podía estar envuelto trabajando, haciendo todo eso. Dice, a fin, con el propósito de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Padre lo tomó por soldado. El Padre lo reclutó para que sea su redentor. Bueno, lo voy a dejar ahí y que Dios nos dé entendimiento. Ahora bien, en el Salmo 80, un salmo mesiánico, tienes tu Biblia, ¿verdad? ¿Está conmigo todavía? Ok. Persevera. Ama la palabra, hermano. La palabra es todo. La palabra es absolutamente todo. Salmo 40. Un salmo mesiánico. ¿Por qué no fue el carpintero? Versículo 8, Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿El hacer cuál voluntad? ¿La voluntad de María y de José? No. Dice en Lucas, yo lo leí ayer, que él se sujetó, era un hijo obediente.
siempre y cuando lo que María y José le comunicaban a ellos, porque recuerdan, María y José son dos personas justas, pero son pecadores, hermano, son parte de la humanidad. La Biblia no llama Santa María ni dice San José. Eso es religión. Dios te bendiga, hermano Adrián. Entonces, Jesucristo vino, Salmo 40, versículo 8, un salmo mesiánico. Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Padre le dio su agenda. Él no vino a ser un carpintero, el hijo de carpintero. Él tenía, del Padre le dio la agenda. Tu agenda va a ser, y él lo dijo, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Los conflictos que hemos de ver, los choques con toda esa gente, con los saduceos, eso lo hemos de ver en una clase, los choques con los sistemas políticos, todo era que los intereses mundanos de Roma intervenían con él hacer la voluntad del Padre. Y estaba siempre chocando. No, él no chocaba, sino los sistemas chocaban contra los principios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Ok, ahora, déjame ver. Discúlpeme aquí un segundo para yo buscar esto otro aquí. Entonces, ok. Ahora vamos a entrar a la próxima lección. Todo esto que dije hasta ahora tiene que ver terminando la otra lección. La próxima lección, y diga hermana Marisa, ponga aquí su ministerio y el número de la lección. Jesucristo, su ministerio. Vamos ahora a hablar de la etapa del ministerio del Señor Jesucristo. Mire todo lo que hay que decir antes de entrar a los evangelios. Porque, amada familia, a veces uno no entiende las cosas porque viene para acá y todo así. No. Uno tiene que preparar, uno tiene que ver contexto. Tiene que estudiar, tiene que examinar las cosas. ¿Okay? Para no entenderlo. El bosquejo no lo preparé. Déjame ver. No lo tengo. No se preocupe. Yo esta tarde, como vuelvo a estar con ustedes, déjame ver cuál pongo aquí para... Ok, voy a dejar eso ahí. Tomen nota, les voy a dar los versículos bíblicos. El tema de esta clase es su ministerio. Okay. Estos son los textos bíblicos que voy a usar para que usted lo tenga. Gracias, hermana Marisa. Los textos bíblicos son Isaías 40, versículo 1, Juan 1, versículo 6, Malaquías 3, versículo 1, Marcos 1, del 1 al 3, Lucas 3, del 3 al 6, y Juan 3, 25 al 30. Ok, escuchen bien, para que estemos claros. Esta es la primera parte de la clase número 5. Primera parte. Hoy, si Dios me da la vida, a las 4 voy a dar la segunda parte. Entonces, en otra palabra, clase 5, primera parte, esta de ahora. Esta tarde a las 4, clase 5, segunda parte. Como le digo, Dios te bendiga, hermana Ponce. Le digo entonces, porque lo que pasa es que las clases son para 90 minutos, entonces tengo que partirla y para poder tener tiempo. Entonces ahora vamos a introducir su ministerio. Vamos primeramente a Isaías capítulo 40. Uno de los libros, uno de los profetas que más claro hablaron de Jesucristo, gracias Mari, es el profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó, primeramente, disculpen, el profeta Isaías tuvo un amplio ministerio de 50 años
en 4 reinados, 4 reyes, incluyendo el rey Usías. Y él le llaman el profeta mesiánico, o le llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Y la razón por la cual usan esos términos es porque, como ningún profeta del Antiguo Testamento, él vio la crucifixión, capítulo 53. Él vio el nacimiento de Jesucristo. Una señal se es dada, Isaías 7:14. Donde dijo, y llamará su nombre Manuel, Isaías 9:6. Todo lo que tiene que ver el siervo sufriente, Isaías 42. Muchísimas bellas profecías con relación a Jesucristo se le fue revelado al profeta Isaías. Qué libro extraordinario, que tiene la característica, tiene 66 capítulos, como la Biblia. Es un libro hermoso. Te invito a que lo lea y lo haga 3 cosas. Lo lea, lo estudie y lo escudriñe. Lea, estudia, escudriñe. Lo lee, lo estudia, te pausa y luego escudriña. Cada palabra, pausa, nota, mirar. La palabra de Dios amerita que se estudie así. A veces yo pongo esta ilustración y yo digo, ¿qué pasa si a usted le llega un documento? Si le llega un documento a usted de 30 páginas o 40 y le dice que es una herencia de un familiar suyo que usted no lo conocía, pero que usted es sobrina, y que ese hombre era multimillonario y que te dejó a ti. Tú coges ese documento y simplemente, no. Tú amaneces leyendo esos documentos porque tú quieres la plata, ¿verdad? Bueno, esto, más que el oro refinado. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué es que los creyentes no aman, viven su vida en las Escrituras? Yo tengo 50 años de creyente y yo no me explico, porque lo primero que a mí me enseñaron fue eso. Me dieron una Biblia, estudia, ahí, mi pastor, y me enseñó. Y gracias a Dios que Dios ha puesto esa disciplina en mi vida. Bien, aquí en Isaías capítulo 40, Isaías 40, estamos listos, ¿verdad? Isaías 40, mira lo que dice aquí, con relación al ministerio. Mire esto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mire que comienza. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Deciles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Oh, bendito sea el Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿A qué se refiere? Al advenimiento del Mesías. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? Que se había corrompido y que en los tiempos de Jesús, antes de los tiempos de Jesús, el reino, los 3 reyes de Israel, Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años, el Reino Unido va a esos 3 reyes, luego se divide el reino por la idolatría y el pecado. El reino del sur, el reino del norte, las 10 tribus, son llevados por Asiria al cautiverio de Asiria. Ellos no han regresado, las 10 tribus perdidas. Y el reino del norte, Judá y Benjamín, el reino del sur, regresaron después del cautiverio babilónico. Vaya a mi canal de YouTube, ahí yo explico eso más claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pueblo andaba en tinieblas, el pueblo de Dios todavía, en los tiempos de Jesús. Y él dice, le estoy diciendo, mira, pueblo mío, consuélate, consuélate, ya ha llegado el tiempo de tu redención. Y por eso que dice, los suyos vino, primeramente. Él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Estamos conectando? Entonces, ahí viene. Ahora, mira lo que pasa. Ok. Ahora, su ministerio, alguien lo va a introducir a él, porque está profetizado. Entonces, en
el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Juan, capítulo 1, aquí viene el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. En el contexto de Juan dice, la luz venía al mundo. ¿Recuerdan la señal de la estrella en Números 24? Oh, ¿dónde ha nacido Jesús? Porque su estrella hemos visto, luz, una señal, el firmamento, la luz, ese lucero resplandeciente de la mañana, es un símbolo mesiánico que se refiere a Jesucristo. Y aquí ya se está anunciando, porque se anuncia en el Antiguo Testamento, como hemos de ver, el advenimiento, aquel que prepara el camino. Entonces, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Oiga esto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Es decir, ignorancia espiritual. No lo conoció. Escuche, iglesia del Señor. No lo conoció teniendo las Escrituras. El pueblo de Dios, teniendo las Escrituras por más de 2000 años, cuando el Mesías vino, no le conoció. Mi pregunta es, ¿el pueblo de Dios conoce a Dios? Si a mí me preguntan eso personas, yo digo, lo estoy conociendo, me falta muchísimo. Oh, sí. ¿Y a usted? ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted lo conoce? ¿Lo conoce de verdad? Es el propósito que lo conozcamos. Esto empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo quien ha enviado. Dios te bendiga, hermano José. Wow, desde Chile, un abrazo, querido hermano, saludos allá. Ahora, vamos al último libro del Antiguo Testamento. Dígame. Malaquías capítulo 4. Perdón, capítulo 3 de Malaquías. Mire lo que dice. Déme dar una introducción para que usted entienda el pasaje antes de leerlo. Deme aquí un minuto. Mire. En esos tiempos no habían carretera como pavimentada como tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, había ocasiones durante el año cuando el rey o un grande dignatario iba a visitar una aldea o un pueblo. Entonces, se hacía un anuncio con anticipación que el rey viene. Es más, viene de camino ya, porque tomaba un tiempo llegar, a veces meses. Entonces, ellos preparaban el camino, allanaban el camino, quitaban la basura, aplanaban para que el carruaje y todas esas personas, que la escolta del rey llegaba, porque llegaba el rey a ese lugar y el camino era preparado. Okay. Habiendo dicho esto, vamos ahora a leer el texto. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí vienen, ha dicho Jehová de los ejércitos. El anuncio del rey, preparar el camino, preparar el camino. ¿Y cómo es que se prepara el camino para el advenimiento del rey?
¿De qué manera? O sea, Israel estaba en un endurecimiento, estaba el corazón como una piedra, endurecimiento de corazón. Y él le dijo, la primera palabra de Juan el Bautista, metanoia, teshuvah, arrepentíos, tornaos, retornado, tórnense. ¿Quiénes se tornan? Mire algo, porque siempre se aprende algo nuevo. La palabra arrepentido, metanoia, eso en griego. Pero la Biblia fue escrita en hebreo primeramente. Hay que tener eso siempre presente para una correcta interpretación. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y en griego. Pero la gente que estaba allá en el Nuevo Testamento no eran griegos. Eran judíos. Conocían más. Y la Septuaginta fue traducida del hebreo al griego. Entonces, cuando se hacen las traducciones de un idioma a otro, se pierde mucho. Y eso es importante, hermano. Eso es importante. Porque arrepentido, bueno, unas cuantas lágrimas en la altar y ya pasó todo. No. Teshuvah, que es la palabra hebrea, significa un torno completo, un cambio de vida, un cambio absolutamente de todo, de valores, todo esto, totalmente. Y otra cosa es que lo que se retornan tiene que ver aquellos que le pertenecían a Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que yo aprendí es que cuando Dios le dice, por ejemplo, le dice a los judíos arrepentidos, ustedes son mi pueblo, ustedes son descendientes de Abraham, ustedes son parte de las promesas, retórnate. Pero cuando le decimos a un pecador, a uno que no es judío, lo mismo, le decimos arrepentido porque tú eres criatura de Dios. ¿Me estás a entender? Tú no eres judío, pero Dios te creó, tú eres su formador, Dios también a ti te ama y te ofrece salvación. Porque el amor del Padre no es exclusivo, es inclusivo. Dios ama al mundo, quiere que el mundo que sean salvos y le ofrece salvación al más vil pecador. Entonces, por eso le dice que se retorne. Vamos ahora a Marcos para que veamos a Juan en acción ahora. Hacia Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, los primeros 3 versículos. Marcos 1 dice, aquí viene el evangelio que tiene menos capítulos, creo que 16 capítulos, el evangelio según San Marcos, el evangelio del siervo sufriente, porque la óptica de él habla mucho de los sufrimientos de Jesucristo. El evangelista Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo. Principio, inicio. Como está escrito en Isaías, el profeta. ¿Lo ve? Está citando Marcos a comenzar a relatar el evangelio según San Marcos. Él cita a Isaías. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Esa profecía está en Malaquías y eso se cumple 400 años después, 4 siglos después. O sea, entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay un periodo aproximadamente de 400 años. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces ahí viene y dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad su senda. Eso está en Isaías 43. El rey viene, preparen, y dice, quiten lo torcido, todo lo que está en el medio, arranquen todo eso, remuevan el camino, porque viene la manifestación del Señor. En otra palabra, todo lo que es un obstáculo para que Él entre, tiene que ser removido. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pero en el caso del arrepentimiento, nosotros no podemos remover nuestro propio pecado.
¿Verdad que no? ¿O no? Dios tiene que tratar con eso, entonces uno tiene que arrepentirse. Ok, ahora bien. Aquí viene, ya yo lo he dicho, pero lo quiero volver a leer. Aquí en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. En el ministerio de Jesús hay una etapa una etapa preparatoria. Está el mensajero. Número 1, el mensajero, Juan el Bautista. Está el mensaje. Segundo, el mensaje. Preparar el camino al Señor. Ese es el mensaje. El mensajero, Juan el Bautista. El mensaje, preparar el camino al Señor. Y ahora viene el aviso. El aviso. ¿Cuál es el aviso? Aquí está en Lucas capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Eso es Juan el Bautista. Predicando y bautizando. Predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el inmersor, bautizarlo, no regar agüita encima, bautizarlo. Como está escrito en las palabras del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezará sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. ¿Entiende? Aquello que es alto, monte y collado, es el hombre en su prepotencia, en su altanería, en que se quede el hombre que se quede grande. Tiene que ser subyugado, tiene que ser allanado. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Qué cosa tan extraordinaria, ¿eh? Qué cosa tan extraordinaria. Ese fue el mensaje, el aviso de todo. Para concluir esta parte, y continuamos hoy a las 4, toma nota de ello, hoy a las 4 continuamos con el ministerio. Juan capítulo 3, ahora viene lo siguiente, que Juan es un símbolo de la humanidad. Hay algo que a veces a nosotros, los creyentes, no nos han enseñado, quizá usted es privilegiado. Cuando usted lee la Biblia y hay personajes, a veces tratamos a esos personajes como individuos solamente, pero en la Biblia esos personajes son símbolos de la humanidad completa. Por ejemplo, Adán es humanidad. No es solamente un hombre que se llama Adán, es la humanidad, está ahí en Adán. Moisés también está en la humanidad. Yo le expliqué eso en la clase del Pentateuco. Okay. Mire aquí. Juan capítulo 3, versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, es decir, a Jesús, yo no lo conocían todavía, de quienes tú diste testimonio, bautiza a todos y vienen a él. Ellos están preocupados. Mira, él también está bautizando como si fuese como competencia. En el reino de Dios no hay competencia. Digo, los hombres tienen competencia, ¿verdad? Pero en el reino de Dios eso no existe. Dice aquí, respondió Juan y dijo, mira lo que dijo él. Mira lo que dijo Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
¿A qué se refiere? El hombre no puede recibir nada. En otra palabra, Juan le ofreció el bautismo de agua y de arrepentimiento, pero Cristo le está ofreciendo un poquito más. Él preparó el camino. Juan el Bautista no era el rey que venía, no era el Mesías, era solamente un testimonio, una etapa preparatoria. Jesucristo es el rey que viene. Ya el camino está allanado, ahora viene el anuncio del arrepentimiento. Y con ese anuncio de arrepentimiento, ahora Cristo le va a otorgar vida y vida en abundancia. Él va a dar vida y vida en abundancia. Entonces, dice, vosotros mismos me sois testigos. Eso es Juan hablándole a ellos. Yo le dije a ustedes, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, sino que soy enviado delante de Él. ¿Lo ve? Yo soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, es el esposo. Mas el amigo del esposo, se está refiriendo a él, que está a su lado, eso es Juan el Bautista, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este amigoso está cumplido. Él mismo ahí se está identificando como la voz, el amigo del esposo. Y dice, aquí viene esto, que esto sea escrito en el corazón de toda persona, todo cristiano, pero particularmente lo que de alguna u otra manera usted está ministrando. Usted está enseñando, usted está en el coro, usted está en la escuelita bíblica, usted es consejero, consejera, el ministerio que usted tenga de la palabra, mire esto. Por eso que dice que Juan es tipo de la humanidad. Es necesario. Es un imperativo, ¿no? Preste la atención a la Biblia cuando diga es necesario. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Es necesario. Todo eso está en Juan. Que el Hijo de Hombre se ha levantado. Aquí vino todo es necesario. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La humanidad pecadora se ha levantado como un monte alto. Y en los días de su carne le pasaron por encima a él como un rodillo, como una estampida de animales, animales salvajes. Cuando él muere, se invierte la cosa. Y ascendió con poder a la diestra del Padre. Entonces, cuando decimos nosotros aquí que Juan el Bautista es símbolo de la humanidad, en el sentido de que cuando el hombre que no tiene a Dios conoce a Dios, o mejor todavía, es conocido por Dios, ese hombre, ese creyente redimido, este debe ser su lema: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oh, pero a nosotros no nos gusta menguar. El hombre siempre quiere su gloria, el hombre siempre quiere reconocimiento, el hombre prepotente, el hombre contradictor. Entonces yo me pregunto, yo me hago la pregunta, si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no estaba preparado cuando Él vino y los suyos vino, no lo recibieron. Esta es la pregunta mía que yo me hago. ¿Estará el pueblo de Dios preparado cuando Él regrese en gloria? ¿Está preparado? Todo el mundo está preparado. Tenemos la maleta empacada, todo está tranquilo, todo está bien. ¿Estamos seguros de eso? Sí, cada uno de nosotros. ¿Está todo el mundo preparado ya? Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Se canta, se dice. ¿Ya? Y luego se llega a la casa y la Biblia se queda tirada a un rincón hasta la próxima vez. Es así. Es así que se ve la vida cristiana.
Así que se vive. Me parece que no. Entonces, mire, a veces este texto se cita a la inversa. Porque la Biblia dice que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso no es así. Nosotros no queremos menguar. La manera que menguamos es cuando Él crece en nosotros. O sea, cuando él comienza a crecer en uno, cuando Él crece, es que nosotros menguamos porque no hay espacio para más. O sea, nuestro vientre está lleno de tantas cosas que no le agradan a Dios. Nuestro ser está tan saturado de tanta religiosidad, de tanta mentira, tanta hipocresía, tantas ideas arcaicas con relación a la vida en todos los aspectos de la palabra. Y yo lo digo solamente por eso, porque el pueblo de Dios no vive en la Escritura. Yo no busco por ninguna otra parte. Porque yo me acuerdo cuando yo era joven y en diferentes etapas de mi propia vida, que yo tenía apatía, enfriamiento espiritual. Y lo primero que yo dejaba era la Escritura. En el caso mío, yo no sé los demás, yo no puedo hablar por usted no. En el caso mío, del momento que yo dejaba la Biblia, que yo no quería leerla, o no tenía esa atracción, no tenía esa atracción para mí la Biblia. Yo lloraba, porque estaba pasando como diversas pruebas. Mi hermano estaba en las drogas, mi mamá no quería saber del evangelio, me maldecía. Me tuve que ir de la casa y vivir como un errante por diferentes lugares, porque yo quería servir al Señor, hermano. Tuve que dejar mi casa e irme a vivir a diferentes lugares, a coger frío y hambre, un montón de cosas uno pasa. Pero Dios me ha dado la recompensa, como dice, 70 veces más, a pesar de. Entonces, uno tiene que autosumirse, porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Usted cree que usted va a menguar por su propia cuenta? ¿Usted va a menguar? Yo voy a menguar, no. De la única manera es cuando Él crece. Entonces la próxima pregunta es, ¿y cómo que Él crece? Ok, mujeres, ¿cómo que crece el niño en su vientre o la niña? Déjame de otra manera. ¿De qué depende un crecimiento normal y saludable allá? ¿Qué le dice el médico? Cuando usted va al médico y se hace su examen, te dice de qué abstenerte y te dice de qué alimentarte. Ya, ahí está. Te tiene que abstener. Quita esto de tu camino y pon esto. Tú tienes que comer mucha fruta, tú tienes que comer esto, mira esto, lo otro, cuida esto. Ustedes saben, ¿verdad? Nosotros no sabemos bien todas esas cosas en ese aspecto de la maternidad. Entonces, ahí esa criatura crece. Y si crece normalmente, son 9 meses. A los 9 meses, la criatura saludable brota. Y si bien saludable, no es cesárea. Un parto normal. Entonces, para que él crezca, y Pablo lo vio. Pablo lo vio, eso. Cuando él iba a una congregación, mira esto, hermano, cuando el Pablo iba a una congregación, que el Señor nos ayude, hermano, con esto. No vivamos de las apariencias, por favor. Él no estaba mirando, déjame ver cuánta gente hay. ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué templo grande! ¡Wow! 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 Aquí sí está el poder de Dios. Mira cuánta gente se cayeron en el piso. Mira lo que está pasando. Cuántos brincos. Eso es lo que Pablo veía. Eso es lo que usted ve en la Biblia. ¿Qué era lo que quería ver? A Cristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y por qué él tenía tristeza? Creo que con los Gálatas. Escuche esto, usted lo ha oído. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él no estaba viendo a Cristo, hay mucha gente ahí. Si pudiéramos entender esto, hermano, yo lo he compartido con la iglesia, a mí me tomó 20 años, y aún siendo maestro de la palabra, yo no podía verlo. 20 años. 20 años. Es con la leche, como dice la hermana Margarita, la leche espiritual. De 1 de Pedro, 1.21, 1.23 por ahí. Hermano, 20 años me tomó a mí entender que de la misma manera, oír, de la misma manera que una mujer queda embarazada y comienzan los efectos de ese embarazo, las mujeres saben, nosotros no sabemos eso. Las náuseas, esto, el malestar, su cuerpo, se pone muy hermosa, su semblante. Una cosa más hermosa que una mujer embarazada, hermosa se ven. Entonces, de la misma manera que el niño se va formando la criatura, ¿y qué pasa con la criatura? De repente, todo su ser, ella completamente se transforma, todo es la criatura, ¿me está entendiendo? Todo es la criatura. Usted ve una mujer embarazada, usted no la ve a ella, usted ve, oh, ¿cuántos meses tú tienes? ¿Sabe si es varón o hembra? Usted el enfoque es en la criatura. Entonces, Pablo no veía la centralidad de Cristo en él. Entonces, de la misma manera que el hombre pone su parte y llega ese huevo, el proceso de tener, ovular, y tiene los efectos. Ahí en ese texto de 1 de Pedro, ahí mismo, capítulo 1, dice, siendo renacido, 1.23 creo que está, siendo renacido, volver a nacer, tú naciste ya de papá y mamá. Ahora, de la misma manera que hubo una intervención humana para tú tener vida, pero que la vida tuya ya no sirve porque eres pecador y está a la muerte. Ahora, Cristo te imparte de la misma manera. Tú eres el vientre, tú eres la tierra donde cae la simiente santa. El Padre implanta a Cristo dentro de ti. Y eso tiene entonces que crecer. Pero tristemente todos nosotros, nos toma mucho tiempo entender esto. A mí me tomó, y luego yo pude entender. Y cuando yo estoy viviendo mi vida, yo estoy compartiendo la palabra, yo sé cuando es algo que yo digo de mi propia cuenta, y yo sé cuando el Espíritu de Dios que viene dentro de mí y me pone el pensamiento, la palabra, porque Él vive dentro de uno, en medio de la imperfección suya. ¿Okay? Así que, hermano, yo quería compartirle esto, y siempre cogemos un poquito más de tiempo, porque, hermano, es que hay demasiada... el pueblo de Dios desperdicia demasiado tiempo en otras cosas, hermano. Entonces es importante que nosotros nos concentremos. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, sumamente agradecido por tu presencia y por tu palabra. Gracias por los amados hermanos que estuvieron con nosotros. Oh Señor, grande bendición para cada uno de ellos en Chile, aquí en Nueva York,
en Texas, en California, en la República Dominicana, en cualquier parte del planeta donde está tu pueblo, Padre. Señor, da vida. Tú eres la vida de la iglesia de Cristo. Sin ti no hay vida, sin ti no hay absolutamente nada. Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Te pedimos, Padre, ese teshuvá que habla tu palabra, ese arrepentimiento. Atráenos, en pos de ti correremos. Conviértenos y seremos convertidos. A ti, oh Cristo, sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia. Los que se conectaron tarde hemos terminado. Bueno, cogimos 1 hora y 10 minutos. Por favor, vea el video. Ya yo terminé. La cita es, ponga su reloj a las 4 de la tarde. Y a la noche a las 7. Así que por favor comparte el contenido y hasta muy pronto. Que pasen buen día.